Amigos, me da mucho gusto que ustedes puedan tener hoy esta presencia ya indispensable en el fútbol mexicano, que es Marco Antonio Rodríguez, 3 Copas del Mundo, todo lo posible lo ha pitado y ahora está empeñado en echar a andar su carrera como entrenador y lo va a lograr tarde o temprano, ya es, pero las oportunidades seguramente están muy escasas. ¿Cómo estás, Marco? ¿Dónde andas? ¿Cómo te trata la cuarentena? ¿Cómo estás en la vida? Hola, mi estimado Javier, qué gusto saludarte. Muy bien, bueno, dentro de lo que cabe, aprendiendo a vivir un tiempo confinados, que ahora aquí en España ya nos han dado la oportunidad, tenemos 2 semanas que podemos empezar a salir a hacer ejercicio en el exterior y bueno, tratando de adaptarnos un poco a estas condiciones nuevas que se están presentando en el mundo, pero aquí en Madrid vivo. ¿Y qué has aprendido, Marco, cuando esto pase y puedas socializar con la gente? ¿Qué esperas que haya cambiado? Estamos en una etapa compleja, estamos en un momento donde no hay que perder el cariño, el amor, el contacto físico, pero ahora con este tema del miedo del famoso virus, quizá nos volvamos un poco más duros, que el deseo de querer regresar a los abrazos, al cariño, al amor, pero hay una desconfianza que uno puede estar contagiado y otro, y ojalá no nos volvamos duros de corazón. Yo lo que creo es que hay que retroalimentarnos mutuamente con palabras de vida, palabras de esperanza, palabras de afecto, con acciones como yo he visto que también tú lo haces, para poder ser distintos. Si no, nos vamos a volver de piel muy dura y no me gustaría que esto fuera. ¿Qué estás haciendo en Madrid? Cuéntale a la gente, mi querido Marco, y cómo te fue en tu primera experiencia en el Salamanca. ¿Dónde está tu gente? ¿Estás solo? ¿Cuál es tu sueño en este momento? Porque donde pones el ojo, pones el sueño y luego lo consolidas. Cuéntanos. Sí, muchas gracias. Mira, me invitaron a trabajar aquí en Gol Televisión de España, que es una cadena de televisión abierta que tenemos los resúmenes y algunos partidos de la liga, como analista del juego y también desde el punto de vista arbitral. En el tema de Salamanca era una oportunidad por ser dueños mexicanos, que yo pensé que el proyecto era serio, que era firme, que era con una visión muy de conquista al fútbol español en el buen sentido de la palabra, pero bueno, al final yo creo que hay cosas que deben de mejorarse y no fuimos compatibles en la forma de ver la vida ni en la forma de gestionar lo que se tiene que hacer en un equipo de fútbol o en un proyecto deportivo para trascender, y bueno, duramos poco tiempo. Sin embargo, fue una buena experiencia. Al final, lo que advertí, lo que comuniqué, lo que traté de solucionar en tan poco tiempo, les sucedió, se les presentaron las cosas, tuvieron que cambiar a más de 5 entrenadores en la temporada, en los preparadores físicos, algo que yo en 3 días ya había detectado que había que mejorar. Para fortuna del proyecto de Salamanca, la liga la suspendieron, solamente los playoffs se van a jugar y el equipo, bueno, estaba en zona de descenso o a un paso de la zona de descenso y bueno, para esta temporada por lo menos la han librado, pero espero que les vaya muy bien en un futuro. ¿Y qué aprendiste? Porque lo más importante es que lleguen todos integrados sobre una misma columna vertebral, ¿no? Que todo el mundo piense lo mismo en gestión, pero también en estilo de juego y que al entrenador le permitan realmente decidir las cosas que un entrenador tiene que determinar. Claro, de hecho es parte de la gran responsabilidad que tiene uno como entrenador. La realidad es que el modelo de juego lo establece el entrenador tomando en cuenta el tipo de futbolistas que tienes, el presupuesto con el que tú cuentas y la calidad de los jugadores, y sacas lo mejor de cada uno de ellos. Soy de aquellos que creen que puedes jugar al fútbol y la calidad de los futbolistas, si tú lo sabes llevar, lo sabes gestionar, les das las ideas claras, donde ellos se sientan confiados, cómodos, con su mayor potencial, puedes trascender. Mira, en el fútbol, tú lo has dicho muchas veces, hay equipos de fútbol, pero pocos proyectos deportivos. Y los proyectos deportivos son los que trascienden, son los que hacen la diferencia entre ser un equipo que, bueno, aparece en la competición o el que realmente trasciende. Y yo creo que hoy en día o se une el presidente, el director deportivo, el entrenador, pero dejan a cada quien hacer su responsabilidad, así se logran las cosas. Pero entonces, ¿eras entrenador o director deportivo? No, entrenador, pero a lo que yo me refiero es que el director deportivo y la gente que estaba ahí en el club, pues estaban intentando hacer, literalmente necesitaban una persona que les pusiera el título
y que de alguna manera no tuviese margen de maniobra ni de opinión, simplemente apareciera en el banquillo para que otros manejaran el club por detrás. Y bueno, así no son las cosas. La idea era trascender, la idea era probarnos en la segunda división B. Estábamos en el grupo de la zona con el equipo del País Vasco y la región de Salamanca, etcétera, y creo que podíamos lograr cosas interesantes. Había calidad en el equipo, pero bueno, al final fue una buena experiencia porque lo que yo pude aportar en tan solo 3 días, mi evaluación diagnóstica con mi preparador físico, que es mi hermano, detectamos todo lo que se les presentó. Y al final, bueno, seguramente hoy el dueño con cierta humildad va a reconocer que lo que yo le avisé en un principio tenía yo razón. ¿Y escuchaste la versión que manejó el dueño hacia México? ¿La escuchaste? Sí, sí la escuché. Bueno, es que hay que comprender que de alguna manera ellos quedaron exhibidos. Aquí en España tuve todo el apoyo del Comité de Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol. De hecho, como siempre lo hice con un procedimiento como entrenador que tiene que hacerse, no dobles contratos, nada por el estilo. Afortunadamente eso me amparó para poder hacer respetar el acuerdo, pero la realidad es que nosotros y ellos también aprendieron, porque hoy tienen un problema con un entrenador que no la pueden pagar. El equipo está casi embargado porque no puede salir de esta problemática de un entrenador que trajeron y no le han podido liquidar, entre otras cosas, los jugadores. O sea, es un problema serio. La idea es muy buena. Yo creo que al dueño como tal confió en personas que eran sus ojos y su voz, pero le han quedado mal. Y fíjate nada más, lo triste de la historia pues es que se da digamos, distanciamiento entre mexicanos, ¿no? Y la otra parte, pues las cosas van a caer por su propio peso. Está tu versión y está la versión de él. Cada quien tendrá que respaldar su credibilidad en el prestigio. Y yo creo que el tuyo es bastante bueno. Tienes fama de una sola línea, incorruptible, frontal, y me consta. Me llama mucho la atención tu caso porque necesitamos estos ejemplos. Perseverancia, vas rompiendo paradigmas y vas abriendo puertas y vamos a ver en dónde para esto, porque ¿qué tan difícil, Marco? La siguiente pregunta sería, ¿qué tan difícil es que te crean, que te acepten siendo un fenómeno, habiendo sido un fenómeno como árbitro, pero ahora de director técnico? Y hablo de la prensa en México, la prensa en España, los propios jugadores. ¿Qué tanto descubren? Oye, pues qué casualidad y qué locura que un ex árbitro ahora quiera ser entrenador. ¿Cómo convences? ¿Cómo te han recibido y cómo convences? ¿Y cómo los haces entender que es otra faceta y que estás totalmente preparado? Cuéntame cómo ha sido. Mira, afortunadamente le hemos invertido tiempo en conversar con entrenadores de primera línea. En su momento tuve la fortuna que Zidane, cuando estaba en el Castilla, nos permitiese el Real Madrid ver sus entrenamientos, el Cholo Simeone, Burgos, la televisión donde yo trabajo, tengo puros entrenadores exfutbolistas, incluso ellos campeones del mundo con la selección española. Entonces hemos conversado mucho de fútbol, de ideas de juego, todo lo que mueve alrededor de un partido de fútbol en España y también en México, ¿no? Yo toqué puertas en México, estuve a muy poco de entrar con Tigres en su momento cuando estuve con pláticas con ellos después de la Copa Libertadores. No se concretó, la intención era participar como alguien del cuerpo técnico con Tuca Ferretti. Toqué puertas con gente muy experimentada, con gente hecha. Yo siempre he creído que a los entrenadores jóvenes los tiene que impulsar alguien que ya está consolidado. Llámese, por ejemplo, Lapuente impulsó a Chepo, ¿no? Por ejemplo, Mejía Barón, a Aguirre, por ejemplo. Luego a Tuca Ferretti lo impulsó, creo que Bora Milutinovic. O sea, siempre gente importante, Javier Aguirre, a Nacho Ambriz. O sea, siempre gente que deja un legado, ¿no? Miguel Herrera, que también ha impulsado a jóvenes entrenadores. El tema es que sí se siente raro, como si uno no pudiese gestionar la problemática de un vestuario. Mira, más allá de la metodología que tú puedas implementar, el modelo de juego que tú establezcas, las sesiones de trabajo
es cómo llegas al corazón del futbolista, cómo el jugador empieza a sentirse, insisto, querido, protegido, comprendido, al mismo tiempo con el respeto mutuo, pero sin traspasar cada quien en su rol que corresponde. La gestión de vestuario es vital. Ha habido grandes proyectos que puedes tener mucho conocimiento del juego, puedes tener una metodología muy clara, pero si el vestuario no lo sabes conducir, literal, no funcionan los proyectos. Creo que el ABC de todo esto es primero la relación humana, el hombre, el futbolista, luego la idea de juego, luego el método y al mismo tiempo la competición. Les demuestras que estás preparado, que has tenido los conocimientos, que los has adquirido, pero no se resisten un poco y dicen, es que no me hace sentido que un exárbitro venga ahora a entrenar. ¿Has sentido eso? ¿Lo has percibido o no? Fíjate, cuando yo me retiro tuve algunas propuestas del fútbol mexicano, pero yo quería todavía viajar a Europa. Por eso no tomé las invitaciones que tuve en su momento. ¿Dirigir y ya? Luego, ¿No? Sí, cuando yo me retiro inmediatamente que anuncio que quiero dirigir, tuve 2 propuestas de 2 directivas, me parece serias, de Liga de Ascenso. Ajá. Pero no se concretaron porque yo en ese momento les comentaba que estaba yo buscando viajar a Europa para la licencia UEFA, etcétera. Y fue lo que empecé a hacer, invertí viajando aquí a Europa, etcétera. Y al mismo tiempo, lo que sí me he dado cuenta es que genera cierta sensación de, me gustaría ver cómo juega su equipo. Más que cómo entrena, cómo lo que plasma en la semana se consolida en la competición. Que esa es la clave de un entrenador también, ¿eh? Tú puedes entrenar muy bonito, pero si la competición no ganas, por más que tu equipo aparentemente juegue bien, no duras mucho en un banquillo. O sea, les daba más curiosidad que rechazo. Sí, hay una situación. Fíjate que tuve la bendición de trabajar el proceso con Roberto Hernández y Eugenio Villazón, con Monarcas Morelia, cuando Marini lo corren y que ningún entrenador quería al equipo. Álvaro Dávila me invita porque yo había trabajado 4 partidos con Atlas, donde hicimos 2 victorias, un empate y una derrota en el área motivacional, con Rafa Márquez en el vestuario. El equipo Atlas me aceptó bien, sin embargo, no se consolidó y nos fuimos con Monarcas Morelia, y ahí empezamos todo el proceso con Roberto Hernández, que en esa temporada nos salvamos último minuto de manera milagrosa, pero fue un proyecto de muchísima experiencia para todos. Luego, al mismo tiempo, ese año jugamos la liguilla, jugamos la final de Copa, la perdimos con Chivas, y luego la siguiente temporada hicimos 29 puntos, llegamos a la semifinal con Monterrey, y la tercera temporada yo me vine cuando el equipo estaba en 6º lugar, porque ya me vine a Europa. O sea que el vestuario lo conozco, de hecho muchos jugadores importantes de jerarquía mundialista que me conocen ahora en la otra faceta, están sorprendidos porque nunca pensaron que tuviese uno el bagaje para poder aportar algo distinto a sus vidas. Entonces estuviste no en la banca, pero estuviste en el vestuario, en los entrenamientos, en la estrategia, en el análisis tanto táctico como en la aportación humana de lo que vas distinguiendo en los pequeños subgrupos que se hacen en un vestidor, etcétera. No, bueno, con Monarcas fue exclusivamente el plan de partido en el tema emocional. Okay. O sea, a mí me correspondía solo el tema emocional. Solo en muy pocas ocasiones opiné respecto a algo táctico que consideraba que podía ser benéfico, pero mi función era preparar al equipo desde el tema mental, preparación de partido, sacar la ansiedad del juego, ponerle objetivo a cada encuentro de manera distinta, sentir el vestuario, cuál era la necesidad que teníamos, y la prevención, es decir, que no por una cuestión nuestra de debilidad, de una mala planificación, pudiéramos nosotros boicotear nuestro propio trabajo, es decir, una expulsión absurda o una situación innecesaria que nos pudiese tirar el plan de partido. Y bueno, tratamos de que el equipo se quedara con 11, sí nos expulsaron alguna vez a Chilier, me acuerdo, con Cruz Azul, perdimos ese día, y bueno, pero la realidad es que el equipo era muy respetuoso con la autoridad, pero también era muy inteligente en la forma de no comprar problemas para no complicar el desarrollo del partido. La parte psicológica la manejabas tú y desde luego también les decías, este árbitro es muy mecha corta, este es un poco más tolerante, o sea, y les hacías entender qué cosas podían
sean susceptibles de una sanción más fuerte, etcétera. Les enseñaste a entender reglamentariamente el juego como tal. Mira, más que reglamentariamente, yo creo que la psicología arbitral es vital en el futbolista y en los cuerpos técnicos. Yo me he dado cuenta que hasta grandes proyectos de nuestra selección mexicana, vamos a poner un ejemplo, aquel partido de México, el que no era penal con Robens, aquella acción donde Robens se va metiendo desde el medio campo y lo dejamos llegar al área y el equipo reculó y luego se comete el famoso penalti, el equipo ya avisaba que se estaba cayendo de manera emocional. El tema emocional, obviamente la temperatura era muy alta, pero ahí la función de uno era cómo en un momento dado poder no caerte en los últimos minutos y tratar de evitar que los jugadores en situaciones como estas te pudieran hacer un daño por una cuestión difícil desde el tema arbitral. Y también saber conversar con los árbitros, saber opinar, porque a veces el jugador protesta. Yo no los enseñé a protestar, les enseñé a comunicarse, saber hablar, saber comunicar y saber expresar, porque a veces es bueno abrir el entendimiento de esta conversación que es sana, prudente y es legítima. Lo mismo tendría que hacer el árbitro, prepararse de cómo saberse comunicar con los jugadores, porque cada quien tiene un rol distinto. Y otra cosa fundamental es que mi equipo en turno, en ese momento que yo trabajaba, les enseñé a no ver al árbitro como un rival. Es que te desgastas. Ahí se va mucha fuerza, mucha energía, mucha calidad tuya. No plasmas lo que tú eres como deportista por enfocarte en cosas que no dependen de ti. Ahora, eso lo aprendiste con el tiempo, mi querido Marco, porque también en su momento, ya hablaremos de esa parte, la fuiste mejorando. En su momento fuiste un árbitro que tenía esta imagen de intolerante, de cerrado, de autoritario, que jugabas un poco con el poder. Buen árbitro, sin lugar a dudas, muy buena presencia física cerca de la jugada, con el reglamento en la mano. Fuiste creciendo y te convertiste en uno de los mejores árbitros mexicanos de la historia, pero ¿cómo se lidia con eso? Porque creo que todo tiene una explicación. Yo ahora que juego con mis compañeros del club Reforma en la Liga Española, veo no solamente a mis compañeros, lo veo en mí también, no voy a decir que yo creo que menos, pero bueno, veo a todos los equipos, ya rucos de 50, 60 años, que de inmediato lo primero que hacen a los 15 segundos es gritarle, reclamarle al árbitro y de ahí va subiendo el nivel hasta mentarle la madre. Yo creo que lo que va provocando es que ustedes como que se hagan una coraza y digan, no sé por qué de entrada tenemos que ser oponentes y tengo que ser el enemigo, sino realmente el conductor de un juego. ¿Cómo ves toda esa lógica en México, sobre todo, que a lo mejor es diferente por tonos en diferentes países, pero yo creo que en todos lados al árbitro lo primero que se le hace es como, en ti voy a hacer recaer mis carencias? Bueno, sí tiene mucho que ver el aspecto cultural, ¿no? Aquí en España también se protesta demasiado a los árbitros. A mí lo que sí creo es que yo tuve diferentes procesos en mi forma de gestionar los partidos. Empecé muy joven, empecé muy bravo, muy estricto, muy apegado al reglamento con firmes convicciones. Las convicciones no las quité en la forma de cómo gestionar. Lo que sí es que vas introduciendo con la experiencia recursos arbitrales. Una mirada a tiempo, una palmada al hombro del futbolista, tu simple presencia, la forma de cómo usas tu voz para que él lo vuelvas a meter al juego cuando tú sabes y sientes que vives. Mira, un árbitro respira la ansiedad del futbolista. Javier, es increíble. Un gran entrenador tiene que aprender a respirar la ansiedad del juego, los momentos que se te están revelando del partido. Un partido puede empezar de una forma y termina totalmente distinto. Y los años y los momentos oportunos de una intervención correcta puede ser benéfico para llevar a buen puerto tu proyecto deportivo. En el tema arbitral, sí es cierto que al principio fue estricto, pero conforme fui madurando, los jugadores fueron creyendo, lo mismo como un entrenador, van creyendo en el tipo de decisiones que vas tú tomando y al mismo tiempo la sensación de justicia que les tienes que dejar a ellos al momento de señalarle las faltas
lo mismo es como un árbitro, como un entrenador. Yo creo que hay una analogía muy, muy parecida en lo que es un entrenador y un árbitro, porque es conductas, el fútbol es conductas, sí, expresadas como juego en lo colectivo, pero en lo individual no dejan de ser acciones colectivas, pero también son conductas que se plasman. Entonces, por eso yo creo que mi forma de arbitrar o ahora mi forma de expresarme con los futbolistas, mis compañeros en la televisión me decían, yo no había visto este punto de vista, es que yo no lo veía de esta forma, y siendo muchos de ellos futbolistas de Copa del Mundo, campeones, charlas muy buenas futboleras, gente del Madrid, del Barça, del Atlético, del Betis, etcétera, y charlábamos de juego, del fútbol y de sensaciones de partido, y al final decían, oye, tu punto de vista es interesante. Yo lo mismo le decía a ellos, tu punto de vista también a mí me enseña. O sea, vamos aprendiendo, porque yo también creo que el entrenador o el árbitro no sabe todo. El mismo juego, ellos te retroalimentan y tú con tus acciones los retroalimentas a ellos. Y es un ganar-ganar, todos crecemos. Muchas veces se ha dicho, Marco, sí, yo estoy de acuerdo contigo, empezaste como utilizando un mecanismo de defensa, no sé si por la edad, pero entonces tenías que hacerte más fuerte, ¿no? De lo que ya la propia autoridad del árbitro generaba. Me acuerdo que lo primero que pasó en tu carrera fue ajusticiarte a Hugo Sánchez, ¿no? Bueno, sucedió. Pues sí, ¿no? Hugo dijo que sí. Te quisiste hacer famoso. No, qué curioso. Es verdad. Yo te voy a contar rapidísimo en 10 segundos mi carrera deportiva. Yo empiezo en Tepic. Ajá. Y luego en Tepic, Yamazaki, que en paz descanse, el profe me invita a pertenecer a Jalisco porque me dijo, tienes talento para trascender, pero en Tepic no vas a lograrlo nada. Me voy a Jalisco. En Jalisco yo ya salía de cuarto árbitro en primera división y estaba a punto de dirigir segunda A. Ajá. Ya dirigía tercera, segunda B. Y luego me voy a la Ciudad de México y en Ciudad de México me regresan otra vez a la tercera división de asistente. Y ese proceso mediático me golpeó mucho. 3 años estuve en tercera división y un día, yo siendo árbitro de tercera, toqué las puertas de la comisión de árbitros y les manifesté que por favor fueran sinceros conmigo, que por favor no jugaran con las emociones ni las vidas de las personas, que yo creía que tenía nivel para trascender, incluso dirigir Copa del Mundo, que estaba joven, sí, pero ese era mi sueño. Pero que si para ellos que ven el fútbol a su manera no tenía yo ninguna oportunidad, que por favor me hablaran claro. Y me acuerdo que Maximiliano Couret y de Saracho me abrazó y me dijo, Marco, vas a tener una oportunidad, tú no te desesperes. Debido a eso, voy después a la Copa de tercera división, el Torneo del Sol, que jugaba Rafa Márquez, Torrado, eran muy jovencitos ellos. Yo trasciendo en ese torneo y luego me voy a Liga de Ascenso y recuerdo que ustedes, los medios de comunicación, tú estabas en esa época en la jugada y empezaron a criticar mucho que los árbitros eran veteranos, que no había rostros nuevos y que por qué siempre los mismos y por qué no había gente que pudiera hacer algo diferente o, bueno, un rostro distinto simplemente. En ese momento recuerdo que Edgardo Codesal, presidente de la Comisión de Árbitros, el torneo cuna del fútbol mexicano, me da a mí el partido Atlético Hidalgo con Hugo Sánchez del Celaya, Butragueño y Michel. Yo recuerdo que expulso a un jugador, sinceramente no recuerdo que era Hugo. Yo vi las acciones, vi la conducta y lo eché. Cuando estoy sacando la roja, veo que es Hugo, pero bueno, dije, pues ya está expulsado. Y porque le protestó al asistente. Hugo dijo, y la verdad es que nunca tuve la oportunidad de platicarlo con él, ojalá lo tenga algún día, dijo que yo tenía algo que contarle a mis nietos. Pues la verdad es que quedó parte de la historia. Después de todo esto, Edgardo Codesal me fue dando seguimiento en primera A, hasta que arbitré muy poco primera A, y después me dieron primera división en un Atlante Pumas en Irapuato, un 16 de febrero de 1997, y Edgardo Codesal me pone a los 23 años. O sea, Edgardo tuvo la valentía de ponerme a los 23 años. Javier, eso es histórico. No cualquiera se juega al pellejo poniendo un joven de 23 años en primera división. Y Edgardo Codesal lo hizo.
Si no se atreven con los jugadores, imagínate con los árbitros que tienen tanta responsabilidad. Oye, pero te fuiste muy rápido. A ver, te fuiste muy rápido en esta reseña. Vámonos un poco atrás en el tiempo. También se dice mucho es que los árbitros marcan lo que marcan, que es su responsabilidad, pero no sienten lo que sienten porque no jugaron al fútbol, que a veces es una falacia. ¿Jugabas bien tu fútbol? Mira, yo jugué en las escuelitas del fútbol, siempre fui como de Pumas en mi corazón, de niño. Me gustaba el Beto Aspe, el David Patiño, Luis García, esa generación de futbolistas. Ya entendemos por qué Pumas ganó tantos partidos contigo, man. No. Pero mi papá era super águila. Ajá. Y jugué en el Club América con Raúl Lara, fuimos compañeros en el Club América, del mismo equipo. Raúl Lara y yo somos muy buenos amigos, pero yo también me probé en Cruz Azul, porque también tenía sentimientos encontrados, porque quería pertenecer a la Noria, Cruz Azul, y me hice pruebas en el Deportivo Xochimilco. Después vino el famoso terremoto del 85 y toda nuestra vida cambió. Yo abandono el fútbol. ¿De qué jugabas? Jugaba de medio campo, de contención. Jugaba de volante mixto o a veces era pivote defensivo. Y jugaba con Raúl y yo compartíamos el medio campo. Ajá. Y bueno, al final no se concreta, termina el tema por el terremoto del 85, fuimos damnificados. Nosotros vivíamos allá por la colonia Doctores, mis papás y nosotros por ahí vivíamos, por Televisa San Ángel, por Televisa Chapultepec. ¿Sí? Y bueno, al final nos fuimos a Tepic y todo cambió. Ya la posibilidad del deporte se fue por el lado del atletismo, por el lado del ciclismo, y hasta que se abrió la puerta del arbitraje. A ver, vamos a parar. Primero, naciste en Tepic. No, nací en Ciudad de México. Ok, naciste en la Ciudad de México y te vas a Tepic. ¿Por qué se van tus papás a Tepic? ¿Por qué se va tu papá? ¿Qué hacía tu papá? ¿Cuántos hermanos son? Mi papá y mi mamá trabajaban en lo que se llamaba Agricultura y Recursos Hidráulicos. Y el presidente en turno, que no recuerdo si era Miguel de la Madrid, sin temor a equivocarme, él descentraliza algunas secretarías. Y mi papá, por ser ingeniero, ya conocía Nayarit. Y dijo, ese estado es precioso, su gente es muy linda, vámonos a Nayarit. Y yo decía, pero allá no tenemos a nadie. No, vámonos a Nayarit. Y esa decisión nos hizo a todos cambiar la vida. ¿Qué edad tenías cuando se van a Nayarit? Tenía estaba en segundo de secundaria, 13 años, 13, 14 años. Ok. Aproximadamente. ¿Y eras buen chavo? ¿Eras rebelde? ¿Eras bueno en las calificaciones? ¿Cómo eras? Mira, con mis papás siempre fui como muy respetuoso, muy cariñoso con ellos. Siempre entendí la autoridad y la vida, que es difícil ser padre. En su momento, cuando llegamos a tener alguna crisis económica que suele suceder como en toda familia, yo agarraba dulces y salía a venderlos. Mi mamá no esperaba, le llegaba con la bolsita de dinero. Mamá, mira, aquí está para que compres algo para comer, ¿no? Aun cuando ellos tenían trabajo, no alcanzaba. Y bueno, siempre fui como emprendedor en el tema de poder aportar algo a la familia. Y en el tema de los estudios, de regular, no muy brillante, no lo soy. Capto muy bien las cosas, muy rápido, pero no tengo una memoria que tú me digas en esta página, en tal renglón, no lo recuerdo, pero sí memorizo las cosas más importantes. Ok. Y en Tepic, ¿te das cuenta? Es una pregunta, ¿te das cuenta que el nivel futbolístico no va a alcanzar, pero sigues siendo muy apasionado del fútbol? ¿Cómo se da esa chispa con el arbitraje? ¿Fue así que dijiste, si no puedo ser futbolista, quiero ser árbitro? No, fíjate, Javier, que yo, ahora que te he visto que tú tienes que estás muy magro, que te has cuidado, que has entendido la nutrición, etcétera. Hay quienes ya nos hemos cuidado un poquito más, sinceramente, pero tú te ves muy fuerte. A mí esa pasión por el ejercicio, a mí me nació muy joven. Y empecé a leer todos los libros de nutrición y de entrenamiento deportivo, etcétera. Y me fui al atletismo, a la velocidad, porque siempre fui veloz, pero también de repente me fui a medio fondo para probar. Luego me fui al biatlón y luego al triatlón. Pero en triatlón no era muy bueno en el nado y dejé el triatlón y me fui a hacer biatlón, o antes le llamaban duatlón. En ese inter tenía una novia que era la Miss Tepic, estaba, como dice el México, bien clavado con ella. Y yo un día por irla a buscar, porque no quedamos de vernos por la emoción de verla,
mi bicicleta cayó en un hoyo y se rompió. O sea, esa bicicleta me la había regalado el gobernador, el que fue gobernador de Nayarit. Un día le toqué la puerta de su casa a un hombre empresario, le toqué la puerta, me abrió, me sentó en su mesa y me dijo, ¿qué quieres, joven? Le expliqué quién era yo, cuál era mi sueño, que tenía una bicicleta con tales características, que necesitaba yo una bicicleta de mejor calidad. Y este hombre me compró una bicicleta de mejor calidad, me la trajo de Francia, que es esa misma bicicleta fue la que se rompió y no tuve cara para decirle, oiga, ¿me puede apoyar con otra bicicleta? Entonces, tenía un amigo que era árbitro, amateur, y me invitaba a ser árbitro. Yo le decía, árbitro, jamás. O sea, ¿cómo? ¿Quién va a ser árbitro? Los insultan, les ponen en tela de duda su honorabilidad, incluso corren el riesgo de ser agredidos. Fíjate la ironía de la vida. Su hermano estaba en el hospital porque lo habían agredido. Y por otro lado, él me invitaba a ser árbitro. Pero la misma necesidad de quererme comprar mi bicicleta, me invita, me pone el uniforme y me da un partido de niños. Y me gustó, o sea, me llamó la atención y me gustó. Y lo increíble es que te pagaban 18 pesos. Entonces, imagínate, 18 pesos muy buenos para un joven de 16 años, 17, estaba perfecto. Si arbitrabas 3, 4, ya tenías para llevar a la novia al cine. Entonces, empezó a crecer ese deseo, pero no sabía las reglas del juego. Pertenecía al colegio de árbitros, pero yo creía que las sabía porque había jugado. La mayoría de los jugadores creen que saben las reglas, pero nunca las han leído. Así me pasó a mí. Y yo un día marco un fuera de juego de un saque de meta. Y el señor, arbitré veteranos, ves que los veteranos son bravos. Sí, sí, sí. Bravo es una palabra muy decente. Yo le mando un saludo a tu Ajá. Y bueno, marco el indirecto y llega y me dice, joven, usted tiene pinta de muy buen árbitro, pero si se va a dedicar a esto, lea las reglas, porque no se las sabe. Me dio una vergüenza, Javier, una vergüenza, que me fui al colegio, ahora sí tomé las cosas en serio, y en ese momento Edgardo Codesal estaba dirigiendo la final de la Copa del Mundo de Italia 90. Y le digo a Edgardo Codesal, Edgardo, bueno, este chico llega a la bandera de mis papás y me dice, un mexicano va a dirigir la final de la Copa del Mundo. Y ahí se me encendieron las luces. Dije, a ver. Si yo soy árbitro y me preparo, ¿puedo ir a los mundiales? Sí, claro, hay que luchar, ¿eh? Sí voy. Voy a 3 mundiales y me retiro. Y dije, 3 mundiales y me retiro. Por eso no fui por un cuarto, Javier, porque cuando Edgardo lo arbitra, yo empiezo a creer que yo iba a ser árbitro mundialista desde que empezó ya la carrera. ¡Wow! ¡Qué gran anécdota esa! Lo fijaste en tus sueños, en tu proyecto y trabajaste por eso, porque no solamente es decir, voy a llegar allá, sabes perfectamente que el camino es largo y fue muy complicado, estuvo pavimentado, a veces estuvo con lodo, otras veces con piedritas, pero llegaste, mi Marco, y la historia ahí te tiene con 3 Copas del Mundo. Estás contando todo esto muy fácil, pero hay un momento de coyuntura porque, pues sí, 18 pesos, muy bien, suenan muy bien para un joven. Pero la escuela, porque a los 20 años uno se rifa todo, ¿no? Vas a donde sea y como sea, pero ¿en qué momento te llega la duda de decir, chin, y si yo quiero también una familia y si quiero consolidar un proyecto personal, pues no estabas dejando pasar el tiempo para estudiar y tus papás que te decían, no seas burro? No, fíjate que el tema de la escuela para mí siempre fue también un sueño ser profesor de educación física de la ESEF, de la prestigiosa Escuela Superior de Educación Física. Ahora ya no tiene tanto prestigio, se ha ido cayendo poco a poco, más por un tema político, pero bueno, es otra historia. Pero en esa época, ser de educación física era un estatus, y yo lo quería hacer. Y cuando estudiaba la preparatoria, Yamazaki es el que me invita a pertenecer a Jalisco. Bueno, Mario Rubio es el que me da la oportunidad en el arbitraje. Mario Rubio en el arbitraje profesional, don Mario, en una convención en Culiacán, Sinaloa, me ve y me dice, joven, venimos a buscar prospectos arbitrales y tú vas a llegar, me dijo don Mario. Pero tienes que ser muy profesional. Sí, don Mario, y empecé en Tepic. Luego, la siguiente convención, Yamazaki me dice, vente a Guadalajara, ¿puedes ir a entrenar a Guadalajara? Le dije, sí. En esa época, Javier, no había el periférico de Guadalajara, estaba en construcción.
me hacía 6 horas de ida y 6 horas de regreso y el dinero no me alcanzaba. Le pedí a mi mamá, mamá, préstame dinero para mi pasaje y cuando yo arbitre en el amateur o profesional te lo devuelvo. Estuve así un año, Tepic, Guadalajara, Guadalajara, Tepic, así. Había días que me quedaba en la central camionera de Jalisco, de Guadalajara. Alguna vez me metí a un motel de paso para dormir porque era más barato. Ajá. O a veces compañeros míos de Guadalajara, muy lindas personas, me daban una cama donde descansar. Me daban su espacio o un sillón donde dormir. Y nunca se me olvidará, la verdad, con la gente de Guadalajara, muy lindas personas. Y bueno, en ese inter, cuando yo me voy a estudiar a la ESEF, que acabo la preparatoria y me voy a la ESEF, es como te digo, cuando yo empiezo en la tercera división, otra vez me baja a la tercera, pero fue el primer año de Edgardo Codesal como presidente de la comisión de árbitros. Y entonces ya no te paraste, o sea, hacia adelante todo el tiempo. Es que, como dicen que los jugadores tienen que parecer los árbitros también, y tú dabas absolutamente todo el tipo, ¿no? En cuanto a personalidad, en cuanto a seguridad, en cuanto, obviamente, a interpretación de las reglas del juego, autoridad en el buen sentido de la palabra. Y llegas al profesionalismo. Cuéntanos tu primer partido en primera división. Sí, mi primer partido se acerca a Eduardo Bricio. Yo me llevo muy bien con él y me dice, ¿qué piensas? Atlante Pumas. Yo me quedo viendo así, Atlante Pumas. Pero es que Edgardo en las charlas decía, esta semana van a arbitrar jóvenes. Y uno siendo de Liga de Ascenso, decías, wow, ¿seré yo? Y no eras tú. Ajá. Eran árbitros ya maduros, pero Edgardo le llamaba jóvenes porque no tenían cartel de árbitros en primera división. Ajá. Y yo estando en las charlas técnicas, yo veía que había errores o circunstancias que otros compañeros, con todo respeto, no resolvían. Yo en mi corazón decía, esto yo lo puedo hacer. Claro, yo lo puedo resolver en mi mente, ¿no? Cuando tú dices tú eres joven, te comes el mundo. Ujú. Nada es imposible. Entonces, cuando Edgardo me da la designación de primera división, que dice Edgardo, va a haber debuts en primera división, y me nombra, yo quería entre gritar, llorar, hablarle a mi esposa, porque yo me casé muy joven, Javier, a los 19 años, mi esposa a los 18, ella fue árbitro de la Escuela de Educación Física, nos enamoramos por el arbitraje. Ellas estaban en el colegio de Antonio Remárquez. Antonio Remárquez fue mi mentor en el sector amateur también. Entonces había muchos puntos en común y mi esposa fue la que, bueno, todos los procesos de debut de segunda A, primera división internacional y mundiales, llorábamos ella y yo como niños porque sabíamos lo que habíamos pasado para llegar a los objetivos. Y cuando sales de ese partido, ¿cómo te sientes? Cuéntame, ¿cómo se manejan los nervios? ¿Qué impresiones, qué sensaciones? Porque pues es un momento inolvidable, es como el día en el que logras la realización después de muchos años de buscar un sueño. Sí, mira, en ese momento recuerdo que lo primero que pensé fue pedirle el carro a mi suegro en un bochito ya viejito para ir a Irapuato, pero dije, no, ese automóvil se vaya a quedar en el camino, mejor no me voy en auto. Edgardo Codesal pregunta, ¿tienes automóvil? Y yo le dije, no tengo. Y en son de broma me dijo, hay que quitarle la designación, pero fue en broma, ¿no? Y los compañeros de primera división, ninguno me arropó. O sea, los asistentes, nadie me dijo, llegas a tal hotel, puedes irte en avión, te lo van a pagar en los viáticos. Yo no sabía ni cuánto cobraba. O sea, para mí en ese momento no era importante cuánto pagaban de honorarios en un partido, que en esa época pagaban 3,000 pesos o 3,500 pesos en primera división. Y yo me fui en camión, agarré mi autobús en la central camionera del norte y llegué a Irapuato. Mis compañeros se fueron en avión y Edgardo Codesal junto con don Enrique Mendoza Guillén fueron al estadio. Pero a ver, de la central camionera te fuiste en taxi al estadio. No, llegué al hotel, eso sí. Llegué al hotel un día antes, pero el visor fue Edgardo Codesal. Y estaba yo arbitrando y baja Edgardo Codesal y me abraza y me dice, bienvenido a Primera División. Bienvenido a Primera División. O sea, porque ese día fue un partido bravo. Atlante Pumas estaba el alemán Schuster con Pumas. Gana Pumas 1-0.
En el otro equipo jugaba Sague, jugaba Ramírez Perales, o sea, el buen Atlante, el equipo bueno de Atlante y de Pumas de este lado, y expulso a Darko Bukic. Mi primer expulsado fue Darko Bukic, como al 75 aproximadamente, por juego brusco grave, y Edgardo me abrazó y me dijo, mira, si no lo hubieses expulsado, no estarías en primera división. Fue una expulsión correcta, bienvenido a primera división. Entonces fue cuando yo sentí que había dado un paso importante. Wow, se te calificó muchas veces, mi querido Marco, al principio que tenías la manita caliente, que muchas rojas y muchas amarillas. ¿Sí? ¿Sí crees o no? Mira, yo creo que qué importantes son tus primeros profesores en todo ámbito. Yo creo que tú como gente de deportes, como gente de periodismo deportivo, tus primeros profesores que establecieron los fundamentos de tu carrera te marcan. Yo tuve un profesor en Tepic, Miguel se llama, que fue mi primer instructor de las reglas del juego, y él me dijo, las reglas del juego no se negocian, se aplican. Entonces, ese concepto para mí fue básico. Y por otro lado, la formación que tenía con mi papá. Mi papá es ingeniero, pero siempre fue un hombre muy estricto, pero siempre me impulsó y creía en mí y me daba las confianza, pero siempre, mira, por ejemplo, mi papá era, si tú le faltas un respeto a un adulto mayor y no le hablas con amor y con cariño, la ves conmigo, por ponerte un ejemplo. O sea, detalles como esos de respeto, de buscar la integridad, fueron establecidos por mi papá. Y el de la carrera deportiva, mi primer instructor, por eso no tenía miedo a expulsar, porque para mí era parte del juego. Juego brusco grave, conducta violenta o doble amarilla es igual a tarjeta roja. Oye, Marco, y bueno, empiezas a consolidar la carrera en primera división. Cuéntanos cuando te dicen vas a tu primer mundial. Fíjate que para el primer mundial es histórico porque hay que recordar que ningún país había llevado 2 árbitros mexicanos. Y 2006, México es el primer país en la historia de los mundiales que lleva 2 árbitros en una Copa del Mundo, Armando Archundia y yo. Armando Archundia ya era consolidado, era un hombre de más experiencia, que ya tenía más cartel internacional que yo. Yo era muy joven, yo tenía 30 años, tenía 5 años en la FIFA, pero tenía 30 años. Armando tendría que como 38, 39 años. Sin embargo, la competición era por un puesto al Mundial. FIFA daba 3 y un suplente. Y había que hacerlo. Éramos como primero 16, luego se bajó, no me acuerdo, creo que a 7 u 8. Y bueno, al final eran 3 y medio los puestos. Como una selección, aquí por el puesto. Y bueno, cada quien es evaluado en sus procesos, eliminatorios, liga, etcétera. Yo tengo un partido complicado, aquel Monterrey-Toluca, donde expulso a varios del Monterrey y que gana Toluca. Un dirigente de la FIFA me dijo que esta forma de arbitrar no me permitiría llegar a la Copa del Mundo y que no iría al Mundial. Yo le dije, bueno, usted dice eso, yo sé que mi forma de arbitrar fue estricta, pero fue reglamentaria. Y usted no es Dios, así que yo voy a creerle a Dios y me voy a seguir preparando. Pero yo hablé con Camargo y con Leal de Costa Rica y les dije, chicos, vamos al Mundial. ¿Creen que no vamos? Vamos a ir al Mundial, a ponerlas en alto, a competir y vamos al Mundial. Y cada partido fue como para nosotros una final. Había que sacar la casta. No sé si recuerdas, en el proceso de Alemania, mi asistente en Holanda, en un Mundial Sub-20, no pasa las pruebas físicas. En esa época, la FIFA dice que si un árbitro asistente no pasaba las pruebas físicas, todos quedaban eliminados. Y a mí me eliminan del Mundial de Holanda, Sub-20, y entra Camargo a suplirlo a él, que a la postre se convirtió en un escudero mío. Era un tipo, él y yo éramos guerreros en el campo de juego, y el asistente 2 siempre fue un asistente que se fue integrando a nuestra filosofía de trabajo y también crecía y hacíamos muy buenos equipos arbitrales. Oye, Marco, ¿y no sueñas con la mordida de Luis Suárez? A veces no. Fíjate que me dio la oportunidad de hace como 3 años y medio o 3 aproximadamente ver todos los entrenamientos y la filosofía Barça, no el único que no primer equipo no, pero toda la Masía, etcétera, y conocer cómo pensaban, etcétera, con Seirulo y todo su equipo de trabajo.
y vi a Luis Suárez. O sea, yo iba caminando en la ciudad Barça, aquí en San Feliu de Llobregat, iba yo caminando y él pasaba con su carro. No me vio seguramente, pero ¿quién iba a decir que tan cerca y tan lejos, ¿no? A la vez. Y bueno, esa jugada, esa acción sentó un precedente en la vida deportiva de él, en la mía, de las Copas del Mundo, de Chiellini, pero también debido a esa mordida se estableció el VAR, ¿eh? Ojo, ese tipo de acciones impulsaron más la tecnología por la necesidad de que el árbitro no siempre puede ver todo. A ver, vamos a meternos a ese tema súper caliente. ¿Cuáles son tus reflexiones de la implementación del VAR de esta forma incipiente, primaria, nueva? Y seguramente como eres un hombre de visiones a mediano y largo plazo, creo que has llegado a decir, bueno, en 5 años o en 3 años seguramente estaremos adaptados todos ya más o menos al sistema, porque ha sido muy violenta la llegada del VAR para lo que acostumbrábamos en el barrio y en el profesionalismo. ¿Cómo ves la llegada del VAR? ¿Les ayuda? ¿Los vuelve comodinos? ¿Les da más jerarquía a ustedes, los que llegaron a pitar a golpe de vista? ¿Cuáles tus conclusiones? Yo creo que el proceso de adaptación a la tecnología es eso, un proceso. Yo creo que cuando lo establecieron y debutó en el Mundial de Rusia fue porque realmente creyeron que ya se necesitaba. Sin embargo, lo hicieron con unos protocolos hasta cierto punto con temor. Es decir, había restricciones en el margen de acción. Por ejemplo, el error claro y manifiesto. ¿Qué es un error claro y manifiesto? Porque para ti puede ser una cosa, para mí otra, aunque por más que hagan videos, tú no puedes tener la verdad absoluta en un error claro y manifiesto. El error claro y manifiesto se siente en el juego. El error claro y manifiesto es cuando el fútbol o la acción determina una sanción justa. Entonces, si el árbitro no siente esto, no le mete el feeling y la experiencia en la resolución, no tendrá una capacidad de respuesta justa al juego. Ahora, ¿qué sucedió? Hablo, por ejemplo, de la Liga MX, que creo que ahorita no sé si vayan a parar el VAR o no. Tienes 2 generaciones, una generación en el VAR y una generación arbitrando. Ambos tienen que llegar a un punto de encuentro para saber cómo van a juzgar, porque independientemente de que vean el fútbol y conozcan las reglas del juego, el sentimiento y el partido ya cambió. El fútbol sí ha evolucionado, Javier. Ha evolucionado. Ven la cantidad de futbolistas que hay en cada metro cuadrado. A veces en cada zona hay 2 o hay un 2 contra 1, etcétera. Hay muchas cosas que han sido distintas. Sí creo que los árbitros en momentos, algunos se volvieron cómodos. Algunos desconfiaban de la calidad de la información de la gente del VAR. Porque decían, tú no ves como yo veo las cosas. O sea, tú estás en una forma de ver el fútbol muy diferente a la mía. Y eso me parece que en su momento fue punto de crítica. Lo vimos en aquella final de César Ramos, que el VAR le informa bien, pero el árbitro, por la jerarquía, no le creyó a la gente del VAR. Y ese tipo de situaciones con el tiempo van a mejorar. Yo creo que en breve, unos 2 o 3 años, o en Qatar, si no en Qatar, en la otra creo que somos México y Estados Unidos, probablemente el árbitro tenga una pantalla o baje un dron y se lo muestre y se vaya. O sea, va a cambiar muchas cosas. Pero lo que yo rescato de lo que acabas de decir es que al final, bueno, aunque esté el VAR, la última decisión es del central. Lo que quiere decir que no nos han informado lo suficiente o no lo hemos querido entender como aficionados que aún yendo al monitor con 35 tomas, la realidad, digamos, de lo que vio, de lo que le hace recordar su mente a través de sus ojos unos 30 segundos antes puede ser distinta a lo que muchas evidencias están diciendo. Es decir, y eso se vale, o sea, porque lo que está pasando es que de pronto la gente en su casa dice, después de ver 30 repeticiones, dice, no es mano.
el árbitro la vio 30 veces y regresa para seguir creyendo que sí es mano porque lo que él recuerda haber visto sobre la realidad le amerita tomar esa decisión. Ahora con las modificaciones a las reglas del juego, me parece que va a mejorar la calidad de la decisión. Porque ahora el que está en el VAR le va a poder externar su punto de vista. Y recuerda que en la multitud de consejeros se da la sabiduría. Ese intercambio, ese análisis de varios puntos de vista, ya el que la va a decidir es el árbitro, sin duda, pero siempre enriquece situaciones que a lo mejor tú no estás observando y te abre el entendimiento tu compañero para ver diferente la situación. Definitivamente creo que va a mejorar muchísimo con esta nueva modificación a las reglas de juego. FIFA entendió, el International Board entendió que no podía tener tan sujetos o tan limitados el margen de acción de los árbitros, pero también el árbitro ya comprende el nivel de responsabilidad que tiene con el uso de la tecnología. Ahora, yo prefiero un árbitro que resuelve en el campo de juego sin la tecnología y que la tecnología diga, es correcto lo que decidió, a un árbitro que se acostumbró a depender de la tecnología. Eso sí perjudica a la evolución del juego. Ahora, entonces, lo que pasa hoy es que no hay intercambio verbal de los puntos de vista argumentando. Simplemente se le dice, ahí está, échale más atrás, échale más adelante, la estás viendo, pero no hay en este momento que el del VAR le diga, mira, Marco, yo creo que sí por tal. Hoy no hay ese intercambio que dices que tiene que llegar. No, ya va a llegar, ya las reglas de juego actuales, en la próxima temporada en México, cuando se reanuden las competiciones, ya se van a establecer estas nuevas modificaciones a las reglas de juego y los protocolos se han modificado. Pero ya están establecidas en la norma. Hoy nada más es échala para atrás, échala para adelante, échala para atrás, échala para adelante, y del VAR le dicen ahí o más atrás. No, más atrás. No hay un punto de vista de debate. No, antes no. Digamos que la próxima temporada, que si es en julio o en agosto en México, ya tendrán margen de maniobra operativa distinta a lo que la temporada pasada se dio. ¿Qué te parece como entrenador y como árbitro lo de los 5 cambios ahora con esta contingencia? Pues mira, me parece una gran medida porque yo estuve viendo los entrenamientos de los equipos españoles, sobre todo por televisión o algunas situaciones, y por ejemplo, Valverde del Real Madrid, que es un chico joven, con una masa muscular fuerte, importante, magro, pero masa muscular fuerte, importante. Sus primeros entrenamientos parecía un niño. O sea, había perdido tono muscular impresionante. Tuviste algunos jugadores que decías, caramba, no subieron de peso, no se veía grasa, pero sí, obviamente, no había tono muscular. Volverlos a reactivar a la competición con tan solo 3 semanas de entrenamientos de manera aislada y luego empezar a integrar en lo colectivo, sin duda fue diferente. Aquí, mis respetos para todos los cuerpos técnicos, mis respetos, porque todos tuvieron que modificar su forma de entrenar. Cada sesión era distinta, entre 2, 3 jugadores, 5, 7, luego separados. Vaya desafío de los cuerpos técnicos, y me parece que la medida de la FIFA fue cuidar la integridad física de los futbolistas. Muy buen punto. Cuando salías a la calle y te equivocabas, te llegaron a recordar a tu jefa, ¿llegaste a tener algún capítulo desagradable, incluso ya de llegar a los golpes? Porque pues uno es humano y de pronto, si te habías equivocado brutalmente, no justifica eso tener que aguantar de pronto a 2, 3, 4, 5 o 1, que de pronto te increparan frente a tu familia en la calle, la sangre hierve. ¿Te pasó alguna anécdota así? Mira, no recuerdo con mi familia, yo y en la Ciudad de México, no. Sí recuerdo aquel incidente que iba llegando yo a Santos, a Torreón, al aeropuerto, y un directivo o un grupito hicieron como una campaña en contra mía y me decían rata, bienvenido rata y no sé qué, en un partido, fue cuando Santos pierde la final con Tigres en San Nicolás de los Garza, y luego me toca a mí arbitrar ese mismo partido, pero en Torreón, pero en semifinales en el siguiente torneo.
Curioso, fíjate. Y así me recibieron. Y que ese día gana Santos de último minuto, me parece, a Tigres, y pasa a la final el Santos. Ese tipo de situaciones, pero la verdad, mira, como conozco en ocasiones el lado emocional también, o la frustración de lo que se genera en el juego, para mí no lo tomaba yo personal, era más un tema de frustración a la derrota. Y no les contestaste ni nada en ese aeropuerto. No, incluso también con Yamazaki, fíjate, con Yamazaki, que en paz descanse, arbitré Tigres Pachuca en San Nicolás de los Garza, pierde Tigres ese día, estaba Neri Pumpido, ese día no sé si recuerdas que expulso a Irenio Suárez, que pone un cabezazo tipo Zidane, etcétera, y recuerdo que yo le dije al profesor Yamazaki, mire profesor, había una puerta que se comunicaba en un pasillito, le dije a mis compañeros, miren, ¿saben qué? Vamos a mover este locker y le vamos a frenar esta puerta. Si alguien quiere entrar a nuestro vestuario, que dé toda la vuelta por la parte principal. Bueno, parecía que te venía voz profética, Javier, porque ese día pierde Tigres y Neri Pumpido, por la frustración, igual rompe la puerta y no pudo entrar. Ese día salí yo por medio de la policía o el ejército. No recuerdo si era policía o ejército, me sacaron del estadio de los Tigres. Igual también me sacaron del estadio del Tecnológico, en aquel Toluca Tigres. Es que sucede. Igual cuando expulso a Cabañas en Chiapas, porque yo llegaba de Qatar, expulso a Cabañas, que me queda el goleador, el ídolo de las multitudes, Chava Cabañas, y ya estaba amonestado y saca el banderín y empieza a festejar, y lo hecho, ese día hasta me persiguieron, como tipo comando, en Chiapas, amenazas de muerte, me ponían abajo de mi puerta de mi hotel, imágenes de rata, vas a morir, etcétera, en Chiapas. No se diga en Honduras, ¿eh? O sea, es parte del juego. O sea, en Copa Libertadores. ¿Y nunca tuviste miedo, la verdad? Pues mira, gracias a Dios, creo que miedo no, temor sí, pero Dios es tu fortaleza. O sea, había momentos donde decías, no te rindas, Marco, estás en una profesión que el que menos se puede doblar ahora, romper es uno, ¿no? El que menos puede rendirse es uno, y ya marcaste la línea de trabajo, no te doblegues. Ante la presión, al contrario, saca la casta. Y así era. Y al final, bueno, uno oraba, también te voy a ser sincero, Javier, yo aprendí a hablar con Dios arbitrando, arbitrando. O sea, había momentos donde decía, Dios mío, ayúdame, Padre nuestro, ayúdame. O sea, sí, pero a sacar la casta. Pues le hubieras pedido ayuda también en algún momento dado para Cruz Azul, porque nos ha abandonado a 23 años, mi Marco. Qué manchado ayer. Oye, bueno, a mí me tocó arbitrarle mira, a mí se burlaban bien feo de Cruz Azul, que injustos, equipazo, lo que Cruz Azul logró, aunque perdía las finales con Enrique Mesa y etcétera, el equipo competía al máximo, o sea, perdió con Santos, perdió con Monterrey, no recuerdo cuál fue otra, con Toluca me parece, etcétera, pero el equipo competía mucho, era un equipo muy, muy equilibrado, con muchísimo liderazgo, estaba Torrado, el Chaco, etcétera, un equipazo, y a mí me tocó arbitrarle sus finales que perdieron. Yo le veía su rostro, la que le gana con Monterrey. O sea, ¿pitaste la de Monterrey, Santos y Toluca, las 3 que perdieron? No, la de Toluca la arbitra Roberto García, la de vuelta. Ah, sí, lo de sí. Cruz Alta y Villaluz. La de Santos, la de Santos, yo arbitro la de ida. Ajá. ¿Y la de Monterrey? Y la de Monterrey, yo arbitro la de vuelta. Pero te digo que sí, Dios nos abandonó, porque en la de Toluca le pega la pelota a Josgar de los penales y se mete, Marco. Pide, que te hace caso, pide por nosotros, por favor. Oye, Marco, ¿algún tema, algún día de insinuación, de dejarte un regalito, de decirte, tome este portafolio, de decirte, mira, aquí hay una casa en la playa que puede ser tuya? ¿Qué tanto es mito que se quiera tocar o que se haya tocado los árbitros en México para arreglar un título? Hay mucho dinero de por medio, mucho prestigio. Es un país, el nuestro, con altos índices de corrupción. ¿Por qué no habría de existir la corrupción en el fútbol y buscando comprar árbitros si se compran jueces? Mira, yo recuerdo casos de corrupción en el mundo, de Santis de Italia, con aquel caso de la Juve, sí. Un árbitro alemán o 2 alemanes, puros rumores,
En México, el caso de que acusaban a Felipe Ramos, que al final terminó su carrera de una manera muy diferente, son los casos que se han escuchado. Comprobados, yo no estuve ni lo vi. En mi caso, yo era de los que no contestaban teléfonos, trataba de ser muy respetuoso con la gente, pero no permitía que gente extraña te abrazara, te hablara, etcétera. Eso nos preparó Edgardo Codesal. Edgardo Codesal siempre decía: ustedes cuando estén arbitrando, vayan a revisar los campos de juego, no permitan que nadie se acerque, que etcétera, no conocen a las personas, mantengan las distancias, que no entre nadie a su vestuario. O sea, siempre fue un aspecto muy preventivo. Y yo cumplía mis protocolos para ese tipo de circunstancias y nunca se me ofreció nada, pero si hubiese pasado algo así, yo lo hubiese denunciado. Definitivamente lo hubiese denunciado a las autoridades correspondientes. Mira, cuando Monterrey pierde la final, yo voy con Alberto de la Torre en su oficina y le dije: si la gente de Monterrey no se retracta de que aseguraron que yo me había vendido, voy a denunciarlo públicamente. No entiéndelos, es la calentura del partido. No, mi prestigio no lo va a ensuciar nadie, señor. Que la gente de Monterrey, creo que era gente de FEMSA en esa época, no sé si continuaban, y yo dije: no me van a faltar al respeto, Alberto de la Torre. O sea, yo soy de una sola línea, no juego, yo arbitré conforme a las reglas del juego. Pero ya sabes que normalmente cuando un equipo pierde, culpa al árbitro. Hace un entorno social en la localidad para culpar al árbitro. Casi nadie ve a profundidad el aprendizaje del por qué perdió una final. Pero sí recuerdo casos como esas. Con Alberto de la Torre fui contundente y estaba hasta, me acuerdo, Yamazaki. Se quedó: cálmate, no, cálmense, no. O sea, este hombre está asegurando cosas que no son ciertas. O sea, el señor se tiene que retractar públicamente. No, entiéndelo, no, que se retracte, porque yo no he hecho absolutamente nada. Arbitré un partido. ¿Cuál final fue? ¿La de Monterrey contra quién? Y Toluca, sí, Monterrey-Toluca. ¿Y se retractaron o no? No, pero bueno, senté un precedente de la Federación Mexicana de Fútbol, sabiendo quién era yo. O sea, con Alberto de la Torre, como diciendo: no vamos a permitir que nadie ensucie nuestro prestigio, independientemente por la frustración de la derrota. Oye, Marco, ya para terminar y agradeciendo el tiempo, dime quién es el jugador, ya sé que vas a decir que muchos, pero ¿quién es, en tu experiencia, el jugador con el que más intercambios de nobleza, de fair play tuviste en la Liga Mexicana, nacional o extranjero? ¿A quién consideras un caballero entre caballeros para tratar a los árbitros, para entender la profesión de árbitro y para honrar el juego, el deportivismo? Yo creo que Emilio Butragueño. Ajá. Yo estaba muy joven, pero Emilio Butragueño era o sea, aparte que es un jugador con mucho prestigio y jugaba muy bien, pero Emilio Butragueño, sin duda, fue un caballero. Y tienes que decir ahora, tienes que meter las manos al fuego, aquel rompe, ya sabes qué, generó pesadillas en tus noches más placenteras, que decías, que te sacaba de onda, decías: me toca este equipo y me toca este canijo, a lo mejor por pícaro, a lo mejor no por mala leche, o sí, o sea, porque hay dos tipos, ¿no? El tipo que es simpático, ¿no? De esos bribones, simpaticones, pero que todo el tiempo están dando lata, ese es uno. Y dime uno que sí digas, todavía si lo veo, le puedo decir: qué mala onda fuiste, siempre eres un rompe, ya sabes qué. No, entiendo que es el juego y eso es personalidad de cada quien, pero te puedo decir 5, no es cierto. A ver, va, 5. No, mira, el primero, mi gober precioso, mi Cuauhtémoc Blanco. Ajá. Cuauhtémoc Blanco es el jugador que yo más disfruté arbitrar, por lo que hacía en el juego: un atrevido, un loco, un diferente, un ganador, un líder, etcétera. Pero no sé si recuerdas, en esa época, Javier, todo el escaparate televisivo de Televisa le hacía una mega superprotección y todo lo que hacía mal no lo pasaban en la tele. Y pero era muy complicado arbitrar a Cuauhtémoc. Pero Cuauhtémoc, él me estima, yo sé que también lo estimo, y le tengo un gran respeto, pero tuvimos buenos duelos en el campo de juego. Yo le amonestaba, etcétera. Otro, rapidísimo, a Mohamed. Cuando estaba en aquel Toros Neza, que era el crack de Antoñito Mohamed, a Turco, recuerdo que yo estaba muy joven, le dije: Turco, tranquilo, yo a usted le admiro. Oh, yo le admiro por su ineptitud. Ah, sí. Ok, fíjate,
lo que era quererse hacer, no el simpático con él, pero sí como decirle, hey, Turco, no tiene necesidad, vamos, yo soy autoridad, pero juega usted muy bien. Él lo confunde y después de eso, cada vez que él me protestaba, yo le silbaba, ¡pip! Amarilla, ¡pip! Amarilla, tiro libre indirecto, hasta que ya nunca más se metió conmigo el Turco. Partidos futuros, así lo puse quieto y jamás me faltó el respeto y así lo puse quieto. El tercero, que me parecía que era un jugador estupendo, pero qué difícil, ya se lo dije, ya estando retirado, le dije, Pepe Cardoso, le dije, oye, Pepe, cuando tú tenías el control del balón con el pecho, qué difícil eras, porque yo no sabía si la bajabas con la mano o el brazo o el pectoral, qué complicado, eras un auténtico desafío, Pepe Cardoso, y se reía, ¿no? Y el otro, Reinaldo Navia, Reinaldo Navia era un jugador muy rápido, hacía unos movimientos muy rápidos que a veces creías que era falta y no eran faltas. Así de ese nivel, pero era desafiante que tu vista no te resolviera ahí con él. De ahí en fuera solo eso. Y los que se iban a despedir siempre, pues uno es humano, no sé, cuando alguien va y se despide y te dice, muy bien, Marco, etcétera, pues hombre, te va ganando un poco y quizá ese mismo jugador de pronto ponía un fregadazo brutal y tú decías, no, pues este es el que me saluda y que es cuate, y entonces a lo mejor baja uno el rasero, ¿sí o no, Marco? Somos humanos. No, mira, había jugadores que te decían, profe, ya vi la jugada, la repetición y no es penalti. Le dije, sí, yo también ya la vi en mi televisión y sí es penalti. O sea, trataban ellos de hacer al medio tiempo su labor para debilitarte o ponerte la duda. Y uno tenía que decir, no, yo la vi, aunque no era cierto, porque no teníamos televisión, no estaban las redes sociales para ver al medio tiempo la jugada, simplemente, o la acción. Pero bueno, siempre el tema psicológico es importante. Tienes que aprender el metamensaje. ¿Qué te están diciendo? ¿Cuál es el objetivo de las cosas por el cual él está teniendo este tipo de conversación contigo? Para poder entender, decirle, hey, por ahí no, por ahí no, respete. O sí, pondré mayor atención, sí me he equivocado, porque también puede pasar que tú como otro digas, sí me he equivocado y pondré atención a lo que usted me está comentando. Quítate por un momento el uniforme de árbitro y danos la nota. ¿Cuántas veces te entró un telefonazo al medio tiempo para decir, Marco, ¿sabes qué? Sí la regaste, está cañón lo que puede venir? Fíjate que, bueno, es que me tocó el proceso cuando no había celulares, o eran celulares tipo ladrillote hasta los últimos celulares. No lo permitía, era de la gente que no me hablaban, de la comisión de arbitraje ni nada. Solamente tengo una anécdota. ¿Recuerdas aquel partido de Colibríes Chivas? Sí. En el gol 500 de las Chivas que hace poco subí en Twitter de Gaby, un golazo. Sí. Recuerdo que el capitán Rodríguez aseguraba que los árbitros queríamos descender a Colibríes. Y Felipe Ramos dijo, no le vamos a arbitrar a este equipo porque si no nos pide perdón, etcétera. Pero él no iba a arbitrar el partido. Él no lo iba a arbitrar. Si el árbitro que no se presentase podía perder su carrera y Felipe no me iba a defender. Entonces yo recuerdo que estuvimos en la Federación Mexicana de Fútbol una noche antes del partido y me preguntó la federación, ¿vas a arbitrarlo? Le digo, yo lo voy a arbitrar, pero sí necesito seguridad. Y no sé si recuerdas, hasta ustedes, Televisa y todos en esa época, y me hospedaron en Periférico, y hasta me sentía artista. Todo Cuernavaca, de México a Cuernavaca, en vivo, noticieros, casi llegando al estadio. Ese día, no sé si recuerdas que marco un penalti a favor de Chivas, de una mano que es accidental, que sí es mano. Yo la veo mano, ahora con la repetición dices, ¿cómo marcas esto, Marco? O sea, ¿cómo no era penalti, no? Pero en ese momento, el Rorro, el argentino uno que tenía cabello largo, recuerdo que me dice, Marco, no fue penalti. No fue penalti. Así. Yo les vi su rostro y uno me dice, Marco, o sea, tú no, O sea, como diciendo, o sea, tú no eres de los que te equivocas o te mueve esto, o sea, tú no. Y en ese momento verles sus rostros, verles el miedo, la tristeza del futbolista, yo dije, quizás esté equivocado. Fíjate, lo que es la lectura de las caras de los jugadores.
Y yo en ese momento volteo a ver a mi asistente número 1, un tipazo, mi brother, Felipe de Guanajuato. Felipe me dice, ven, pero así, con la vista, ven. Me acerco a Felipe y me dice, Marco, yo sí veo mano, pero mira, recuerda cómo fue. Estaba pegada, fue más accidental que penalti. Le digo, mira, creo que tiene razón, porque ya me metió la idea, yo regresé la imagen en mi cerebro y dije, no lo voy a dar. Quizá me corran, porque en esa época, fíjate, los asistentes no podían intervenir. La regla no les permitía intervenir, Javier. Número 2, una vez marcado el penalti, no tenías la posibilidad de retractarte por ayuda de tu compañero. En ese momento yo llego y digo, aunque me corran, pero no voy a ser injusto. Y le dije a los jugadores, no hay penalti. Y dice Rorro, el portero, no hay penalti, no, Rorro, juégale, balón a tierra. Y en ese momento Manolo Sol y todo me decía, Marco, por favor. Y le dije, no puedo ser injusto, no voy a ser injusto. Y di balón a tierra, se acabó. Ese día salgo en aplausos en Xochitepec, Morelos. El comandante Rodríguez dice, los valientes no asesinan. Y Edgardo Codesal baja el visor y me pasa el teléfono de Edgardo. Edgardo Codesal me dice, Marco, has tomado la mejor decisión del arbitraje en la historia en esta temporada. Fue justo lo que hiciste. Felicidades. Javier, yo empecé a llorar, pero de la tensión. De que mi presidente me había dicho, te la voy a dar por buena por la justicia. Porque era un error arbitral lo que se habías cometido. ¿Me entiendes? Ese sentimiento de justicia, de presión. Imperó el sentido común, que mucha gente decía que quizá tú no tenías tanto sentido común, pero la vida fue demostrando que te volviste un mejor árbitro cada vez que avanzó tu carrera. Último tema, mi querido Marco. ¿Ya tienes familia? Sí, claro. Tengo 2 señoritas. ¿Y esas señoritas les recomendarías que se metieran al arbitraje? Mi hija, aquí en Madrid, inició en el arbitraje. No, Marco, no hagas eso, Marco. Duró poco la carrera de ella, te voy a explicar. Okay. En su debut yo la acompañé. Nos fuimos en bicicleta, tomamos el tren, fuimos a un pueblo que se llama Galapagar, muy bonito. Y bueno, estaba un partido de niños, Javier, y el entrenador insultando a mi hija y todo, y yo estaba atrás. Le dije, mira, buen jovencito, esto es fútbol base, es fútbol formativo. Tú también te debes de comportar distinto. Y bueno, ahí medio discutimos, yo por defender el papá que defiende a la hija, ¿no? Luego un día yo estaba en Barcelona, porque yo trabajo en Barcelona, y en ese momento, allá están los foros, y en ese momento me habla mi hija, papá llorando, papá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Papá, todos me gritan esto. Y dije, Abigail, ponte firme, marca, habla con los capitanes, si ellos te ven debilidad, el partido te va a aplastar. Tú para el partido, controla la porra, a los padres que te respeten, es fútbol base. Y lo hizo, pero al final a mí me entró una angustia, porque dije, a mí no me gustaría que viviese lo que yo viví. O sea, no me gustaría. Pero lo probó un poco el arbitraje, pero ya lo dejó. Y la otra no, la otra nunca le gusta. No, la otra le gusta mucho el fútbol, juega muy bien, es velocista, juega muy bien. De hecho, sueña con vestir a la selección mexicana, está pensando regresar a México para la liga femenina, y bueno, estamos ahí evaluando qué vamos a hacer. Mi querido Marco, muchísimas gracias por tu tiempo, me da gusto verte bien, con ilusiones, eres distinto, eres original, y pues por los sueños, mi querido Marco, allá en España, que la vida venga para bien. Muchísimas gracias por esta conversación. Sí, Javier, y no quiero dejar esto fuera del aire. Alguna vez tú me invitaste a trabajar contigo, no se concretó, pero gracias por tu cariño, gracias por la invitación, gracias por el don de persona que eres, y bueno, te estimo. Mucho éxito también para ti, para los tuyos. Un fuerte abrazo y bueno, bendiciones, mi estimado Javier. Ya cruzaremos caminos, mi querido Marco. Muchísimas gracias. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.